Buenos días, muchachos. Pues hoy nos levantamos con una triste noticia. Muy triste. Donde un francotirador ha matado a Charlie Kirk. Tal vez muchos no lo conozcan, tal vez muchos sí. Pero el tiro fue aquí en el cuello. Estuve hablando con un paramédico, amigo mío del tema, y me dijo que era totalmente imposible haberlo podido salvar, porque el tiro fue demasiado, o sea, fue muy preciso. O sea, de eso se encargan ellos. Y el tiro, si alguien vio el video, pues en el momento en el que le da el tiro, es un tiro a la arteria carótida y se ve cómo sale. Eso es un desafortunado ejemplo de cómo sale la sangre arterial, y que hayan solamente posiblemente 90 segundos para salvarlo, que incluso si hubiera habido un cirujano ahí para poderlo salvar, él decía que era totalmente imposible, incluso con sangre ahí para hacer la transfusión era totalmente, hubiera sido imposible, o sea, un milagro. Solamente un milagro hubiera salvado a Charlie en ese momento. Pero por cosas de Dios que desconocemos y que en su infinita sabiduría, misericordia, dejó suceder, pues sucedió. Pero bueno, en este momento yo no vengo a discutir sobre eso. Quería tocar el tema sobre la parte médica. Pero voy a profundizar frente al tema de la herida para ver nosotros como EMTs qué hubiéramos podido hacer. Ok, entonces continuamos con nuestro capítulo 36 de emergencias geriátricas. Ok, introducción. Geriatría. ¿Qué es la geriatría? Geriatría es la evaluación y el tratamiento de la enfermedad en una persona de 65 años o más. 65 años o más. Entonces, es la evaluación y el tratamiento de la enfermedad en alguien que tiene 65 años o más. En este capítulo se utilizan los 65 años como edad límite para ser coherente con la definición empleada por otros grupos médicos y agencias gubernamentales. Sin embargo, la velocidad del envejecimiento depende de la genética, el estilo de vida y quizás la actitud. Los pacientes geriátricos representan un desafío único para los proveedores de atención médica porque las presentaciones clásicas de lesiones y enfermedades a menudo se ven alteradas por condiciones crónicas, múltiples medicamentos y fisiología de envejecimiento. Para brindar un tratamiento eficaz a esta creciente población, es necesario comprender los problemas relacionados con el envejecimiento y modificar algunos de sus enfoques de evaluación y tratamiento en consecuencia. Ser defensor de un paciente mayor implica mucho más que la gestión de emergencias médicas y traumáticas. A medida que aumenta la población de edad avanzada, las comunidades, las empresas y los hospitales fomentan la concienciación sobre problemas geriátricos a través de los medios de comunicación y crean programas que promuevan la prevención de lesiones. Los técnicos de emergencias médicas, o los EMT, que acuden a hogares de pacientes geriátricos, son una
son en una posición o están en una posición ideal para proporcionar información clave a otros sistemas de atención médica y servicios sociales. Las intervenciones de los pacientes geriátricos pueden incluir la revisión del entorno doméstico para garantizar que existan condiciones de vida seguras y tolerables, proporcionar información sobre cómo prevenir caídas y derivar a los pacientes a las agencias de servicios sociales correspondientes cuando necesiten asistencia. A menudo, medidas preventivas sencillas pueden ayudar a las personas mayores a evitar lesiones mayores y tratamientos médicos costosos. Y la nueva y la muerte en una posición para no solo reconocer y gestionar una situación grave de emergencia, sino también para ayudar a prevenir problemas que ocurran. Consideraciones generacionales. Es importante comprender y valorar cómo la vida de una persona mayor puede ser diferente a la suya. Vea a personas mayores que han perdido recientemente a su cónyuge y luchan por suplir su rol, por ejemplo, administrando las finanzas o haciendo las tareas del hogar. Muchas personas mayores también viven con ingresos fijos, lo que puede ser un gran desafío. Algunas personas mayores no toman todos sus medicamentos en un esfuerzo por ahorrar dinero. Muchos temen perder su independencia y no poder vivir en su propia casa. A veces interactuar con una persona mayor requiere tiempo y paciencia. Trate siempre al paciente con respeto. Haga todo lo posible por evitar el edadismo, que es un estereotipo de personas mayores que puede llevar a una evaluación y atención deficientes del paciente. Los estereotipos comunes incluyen asumir que el paciente tiene demencia, tiene dificultades auditivas, lleva un estilo de vida sedentario o es inmóvil. Las personas mayores pueden mantenerse en forma y activas, aunque no pueden rendir al mismo nivel que antes en su juventud. Comunicación con adultos mayores. La comunicación verbal eficaz y las habilidades son esenciales para la evaluación y el tratamiento exitoso de los pacientes mayores. El trabajo de comunicación con personas mayores puede ser un desafío y en el envejecimiento. El proceso trae consigo cambios en visión, audición, gusto, olfato, tacto y sensación de dolor. Además, hay cambios en la comunicación, habilidades que acompañan el envejecimiento, como la demencia y otras enfermedades. Estos desafíos son consecuencias de envejecimiento para algunos adultos mayores y debe esperarse, pero no darse por sentado. Palabras de sabiduría. Los pacientes mayores que aprendieron inglés como segundo idioma pueden volver a su lengua materna cuando están estresados o en una situación de crisis. No suma que el paciente no puede entenderle solo porque habla otro idioma. Bueno. Comunicaciones técnicas. Al atender a personas mayores, use su nombre para comunicarse con ellas. Si no conoce su nombre, use señor o señora. Pregúntele al paciente cómo prefiere que lo llamen. Puede generar confianza. Nunca use términos familiares o casuales como cariño o querido. Como de honey o han, honey or dear. Honey or dear. Al dirigirse a su paciente, a menos que él le haya invitado a hacerlo. Al entrevistar a un paciente mayor, se deben
Se deben utilizar las siguientes técnicas. Identifícate. Ten cuidado de cómo te presentas. Evite mostrar frustración e impaciencia a través del lenguaje corporal, como cruzar los brazos. Mire directamente al paciente a la altura de los ojos y asegúrese de que haya una buena iluminación. Hable despacio y con claridad. No levantes la voz. Intenta hablar en un tono más bajo. Algunas personas mayores pueden escuchar ciertos tonos mejor que otras. Haga que una persona hable con el paciente y haga solo una pregunta a la vez. No responda a las preguntas de los pacientes por frustración o impaciencia. No asuma que todos los pacientes mayores tienen problemas de audición. Pregúntale al paciente si puede oírlo y compruébelo pidiéndole que confirme que ha comprendido lo que acaba de decir. Tenga en cuenta la presencia de audífonos. Dele tiempo al paciente para responder, a menos que la condición parezca urgente. Escuche la respuesta que le da el paciente. Explica lo que vas a hacer antes de hacerlo. Utilice términos sencillos para explicar el uso de equipos y procedimientos médicos. Evite utilizar jerga y argot médico. Va a ser más difícil para ellos comprender. No hables del paciente, de él o ella, como si el paciente no estuviera allí. Bueno, esto da al paciente la sensación de que no tiene voz ni voto en decisiones sobre su atención. Tenga en cuenta que el paciente puede estar muy nervioso por ir al hospital. Esto puede deberse al miedo a morir, a la pérdida de independencia o a ser internado en un centro de atención médica, mediante el uso eficaz de habilidades de comunicación que le permiten ganarse la confianza del paciente y ayudarlo a sentirse más cómodo. Palabras de sabiduría. Recuerde que al igual que con otros pacientes de cualquier edad, los pacientes mayores pueden tener más dificultades para comunicarse con claridad cuando están estresados por una situación de emergencia o crisis personal. Entonces, quejas comunes y principales causas de muerte en personas mayores. El cambio fisiológico de pacientes geriátricos puede predisponer a esta población a un anfitrión de problemas no visto en la juventud. Una simple fractura de costilla en un paciente de 30 o 40 años puede ser intrascendente a largo plazo. La misma lesión en un paciente geriátrico que tenga entre 80 y 90 años puede resultar en neumonía e incluso la muerte. Una fractura de cadera es común en una caída por mecanismo bajo las personas mayores y puede tener consecuencias nefastas. Las fracturas de cadera son más probables cuando los huesos se debilitan por osteoporosis, comportamientos sedentarios, mientras que la curación puede predisponer al paciente a neumonía y coágulos de sangre que pueden interferir con la consolidación y causar la muerte. Muchos pacientes mayores que sufren fracturas de cadera no recuperan su nivel de actividad previo a la lesión. Muchos pacientes mayores son conscientes de ello y pueden estar asustados. Todos estos factores hacen que la evaluación y las decisiones de tratamiento sean más complejas y las quejas de los pacientes potencialmente más graves. Afecciones comunes y principales causas de muerte en pacientes geriátricos. Las condiciones más comunes son hipertensión, artritis, enfermedad del corazón, cáncer, diabetes mellitus, que la diabetes mellitus es un trastorno metabólico en el que se ve afectada la capacidad de metabolizar carbohidratos, o sea, azúcares.
generalmente debido a la falta de insulina. Asma, bronquitis crónica o efisema y un stroke. Y principales causas de muerte: enfermedad del corazón, cáncer, lesión, enfermedad crónica de las vías respiratorias inferiores, ataque, un stroke, enfermedad de Alzheimer, diabetes mellitus, lesión o influencia y neumonía. Ok. Uy, o sea que puede salir una pregunta que diga así que cuáles son las condiciones más comunes y cuáles son las causas principales de muerte. Una como condiciones comunes y las otras afecciones comunes y principales causas de muerte en pacientes geriátricos. Wow. La única que vi en común fue el stroke. Bueno, cada una tiene relación con la otra, pero es una enfermedad que conlleva la otra. Pero bueno, cambios en el cuerpo. El proceso de envejecimiento es gradual y comienza mucho antes de lo que la mayoría de la gente cree. El crecimiento y el desarrollo humano alcanzan su punto máximo a finales de los años 20 y principios de los 30. El desarrollo humano alcanza su punto máximo a finales de los años 20 y principios de los 30. Momento en el que el envejecimiento y el proceso comienza. Un hombre de 35 años su envejecimiento es tan rápido como una persona de 85 años, pero la persona mayor exhibe los resultados acumulativos de un proceso más largo. Por supuesto, el envejecimiento, el proceso puede variar drásticamente de una persona a otra. Probablemente hayas visto a personas de 60 años con aspecto frágil y personas de 80 años que pueden correr maratones, y de hecho lo hacen. El envejecimiento, el proceso va inevitablemente acompañado de cambios en función fisiológica, como la disminución en la función del hígado y los riñones. Todos los tejidos en el cuerpo sufren envejecimiento, aunque no al mismo ritmo. La disminución en la capacidad funcional de varios, el funcionamiento de los sistemas orgánicos es normal y puede afectar la forma en que un paciente responde a una enfermedad. Como profesional de la salud debe estar informado sobre la disminución de la función en sistemas de los órganos en personas mayores, ya que este conocimiento les permitirá responder correctamente a la enfermedad de un paciente en el otro extremo del espectro. Existe una tendencia generalizada y desafortunada a atribuir los síntomas genuinos de la enfermedad al simple envejecimiento y descuido de su tratamiento. Cambios en el sistema respiratorio, entonces anatomía y fisiología. Cambios relacionados con la edad. El sistema respiratorio puede predisponer a un adulto mayor a enfermedades respiratorias, incluso una leve infección pulmonar. Una simple infección pulmonar puede convertirse en un evento potencialmente mortal. Una de las condiciones que contribuyen a los problemas respiratorios es los problemas respiratorios es el debilitamiento de las vías respiratorias de la musculatura, que puede causar disminución de la capacidad respiratoria. Esta disminución de la masa muscular significa que los pacientes mayores reciben menos ayuda de los músculos de la pared torácica cuando tienen dificultad para respirar. A medida que uno envejece, los alvéolos en el tejido pulmonar pueden agrandarse y la elasticidad disminuye, lo que dificulta la expulsión del aire usado, o sea, el atrapamiento de aire. Este cambio de calidad del tejido pulmonar es comparable con la del globo que se ha expandido y luego desinflado. El globo pierde parte de su capacidad de contraerse a su estado original.
La falta de elasticidad resulta en una disminución de la capacidad para llevar oxígeno y empujar hacia afuera el dióxido de carbono. El cuerpo el cuerpo de los quimiorreceptores que monitorean los cambios de oxígeno, y dióxido de carbono en la sangre se ve menos sensible con la edad, y esto puede hacer que el cuerpo responda más lentamente a hipoxia, una condición peligrosa en que los tejidos y células del cuerpo no tienen suficiente oxígeno. Además, la pérdida de mecanismos que protegen la parte superior de las vías respiratorias incluyen la disminución de la tos y los reflejos nauseosos. También hay disminución en los ciclos que recubren el árbol bronquial. Esto disminuye la capacidad de una persona mayor para toser y eliminar secreciones, aumentando así la probabilidad de infección. Fisiopatología, neumonía. Debido a los cambios los cambios en el pulmón, la fisiología disminuyó la respuesta inmune. La enfermedad crónica de las vías respiratorias inferiores, influenza y neumonía permanecen las 10 principales causas de muerte geriátrica. De hecho, una de las causas más comunes de muerte en los pacientes mayores son infección con neumococo, o sea, con bacterias. La neumonía, ¿y qué es la neumonía? Es una enfermedad infecciosa del pulmón que daña el tejido pulmonar. Es una inflamación del pulmón causada por causas bacterianas, virales o fúngicas. Neumonía es la principal causa de muerte por infección en estadounidenses mayores de 65 años. Afecta especialmente a personas con enfermedades crónicas y terminales. El proceso de envejecimiento provoca cierto grado de inmunosupresión y aumenta el riesgo de contraer infecciones como neumonía. Aumento de producción de moco, secreciones pulmonares y los efectos inflamatorios de infección. Todo interfiere con la capacidad de los alvéolos para oxigenar la sangre. Su gestión de neumonía sigue siendo el mismo. Sin embargo, es importante mantener un alto índice de sospecha para cualquier paciente geriátrico con signos y síntomas de posible neumonía. Gestión de neumonía se describe en el capítulo 16, emergencia respiratoria. Recuerda que usar protección ocular y respiratoria adecuada, o sea, el PPE. Incluyendo una mascarilla N95 para evaluar a un paciente con una enfermedad respiratoria potencialmente infecciosa. Si sospecha una enfermedad pulmonar infecciosa o enfermedad transmisible, también puedes colocarle una mascarilla quirúrgica al paciente. Inteligencia callejera. Colocación de mascarilla a un paciente con una infección respiratoria como neumonía, tuberculosis o COVID-19 ayuda a detener la transmisión del patógeno, pero también puede aumentar la dificultad para respirar del paciente y producir ansiedad. Considere colocar la mascarilla sobre la mascarilla de antirrespiración. Embolia pulmonar. Otra condición que puede causar problemas respiratorios es la angustia respiratoria en las personas mayores son la embolia pulmonar. ¿Y qué es la embolia pulmonar? Ya lo hemos visto, pero lo voy a definir rápidamente. Es un coágulo de sangre que se desprende de una vena grande y viaja a los vasos sanguíneos del pulmón, causando obstrucción del flujo sanguíneo. Entonces, una embolia pulmonar es la condición que causa un bloqueo repentino de una arteria en el pulmón por un coágulo venoso. Los coágulos se desarrollan en las venas de las piernas o la pelvis y luego se desprenden y se embolizan, o sea,
se mueven a través del corazón a una arteria pulmonar o a una de sus ramas, donde se alojan. Un paciente con embolia pulmonar presentará dificultad para respirar y a veces dolor en el pecho. Por lo tanto, una embolia pulmonar puede confundirse con una afección cardíaca, pulmonar o musculoesquelética. Los principales factores de riesgo para una embolia pulmonar incluyen hospitalización reciente por motivos de enfermedad médica o cirugía, especialmente en una extremidad inferior, que conduce al sedentarismo, al comportamiento de sedentarismo. Otros factores incluyen trauma, cáncer, antecedentes de coágulos de sangre o insuficiencia cardíaca, o sea, del corazón. Presencia de marcapasos o catéter venoso central, extremidades paralizadas, obesidad, uso de píldoras anticonceptivas, tabaquismo, infección con COVID-19, viajes recientes de larga distancia. La presentación puede ser sutil o drástica, dependiendo del tamaño del coágulo o de la cantidad de tejido pulmonar dañado. Los pacientes presentan taquicardia, aparición repentina de disnea. Ya sabemos que la disnea es la dificultad para respirar o falta de aire, que es una dificultad para respirar, lo que diferencia de una infección como la neumonía. Dolor de hombro, espalda o pecho, tos, síncope, ansiedad, que puede comunicarse como una sensación de fatalidad inminente, aprensión y posible fiebre baja o hemoptisis, que es tos con sangre, la hemoptisis. Hemo, sangre, y tisis, tos. También busque dolor, enrojecimiento y hinchazón de las piernas, no solo un tobillo y un pie como origen del coágulo. El paciente puede presentar fatiga profunda y entrar en un paro cardíaco en un escenario del peor caso. El tratamiento debe concentrarse en las vías respiratorias, soporte ventilatorio y circulatorio. Hemoptisis por lo general no es grave, pero cualquier sangre que haya expectorado debe eliminarse del estómago y las vías respiratorias, porque una cantidad considerable de tejido pulmonar puede no ser capaz de descargar el oxígeno a la sangre, y suplementar oxígeno es obligatorio en un paciente con una embolia pulmonar. Colocar al paciente en una posición colocar al paciente en una posición cómoda y aplicar un flujo de alto oxígeno a través de una mascarilla antirrespiración puede ser necesario. El soporte ventilatorio, debido a una gran obstrucción pulmonar, como un émbolo, puede causar un deterioro significativo de la capacidad del paciente para respirar y podría resultar en un paro cardíaco. En esta situación, ventile con un dispositivo de bolsa de mascarilla utilizando una vía orofaringea o una vía nasofaringea, o sea, el OPA y el NPA, cuando el paciente está en paro cardíaco o respiratorio. Tratar según corresponda la emergencia y las pautas de atención cardiovascular y el protocolo local. Cambios en el sistema cardiovascular. Anatomía y fisiología. Se producen varios cambios en el sistema cardiovascular a medida que una persona envejece, con el efecto neto de una disminución en la eficiencia del sistema. En concreto, el corazón se hipertrofia, agranda con la edad, generalmente en respuesta al aumento crónico postcarga, impuesta por el endurecimiento de vasos sanguíneos.
Sin embargo, un tamaño mayor no es mejor para el corazón. Con el tiempo, el gasto cardíaco disminuye, principalmente como resultado de una disminución del volumen sistólico. Pero la frecuencia cardíaca también tiene menos capacidad para responder rápidamente a los cambios en precarga. Arteriosclerosis, o sea que eso es cuando las arterias se ponen rígidas. ¿Qué dicen exactamente? Es una enfermedad que hace que las arterias se espesen, endurezcan y calcifiquen. Es una enfermedad que hace que las arterias se espesen, endurezcan y calcifiquen. Contribuye a la presión arterial sistólica, a la hipertensión en muchos estadounidenses mayores, lo que supone una carga adicional para el corazón. Este fenómeno puede ser consecuencia de enfermedades como la diabetes, aterosclerosis y compromiso renal, y se asocia con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, demencia y la muerte. El cumplimiento de las paredes vasculares depende de la producción de colágeno y elastina, proteínas que son los componentes principales del tejido muscular y conectivo. Un aumento en la presión normal de hipertensión visto en envejecimiento provoca una sobreproducción de colágeno anormal y una disminución de la elastina, lo que contribuye al endurecimiento vascular. El resultado es un ensanchamiento de la presión del pulso. Ensanchamiento de la presión del pulso, ya entiendo, lo tengo en mi mente. O sea, la presión, si ya no está así, va a ser más. La presión. La presión. La disminución de la presión coronaria de la arteria y la perfusión, y cambios en la eficiencia de eyección cardíaca. Algunos cambios, el rendimiento cardiovascular probablemente no sea una consecuencia directa del envejecimiento, sino que reflejan el efecto de desacondicionamiento, de un estilo de vida sedentario, ya sea por otras discapacidades como la artritis o por razones de comportamiento. Muchas personas tienden a limitar la actividad física y el ejercicio a medida que envejecen. La frase "úsalo y piérdelo" se aplica igualmente al músculo cardíaco en cuanto al músculo del bíceps. Fisiopatología. El gasto cardíaco es una medida de la carga del trabajo del corazón. El cuerpo de una persona más joven normalmente compensa una mayor demanda del sistema cardiovascular, aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando la contracción del corazón y constriñendo los vasos sanguíneos de los órganos no vitales. Sin embargo, con el envejecimiento, la capacidad de una persona para acelerar las contracciones, aumentar la fuerza de la contracción y contraer y estrechar los vasos sanguíneos, o sea, la vasoconstricción, disminuye debido a la rigidez de los vasos sanguíneos. Como volumen sistólico se reduce, el gasto cardíaco disminuye, o sea, la carga y lo que entra y sale del corazón. El corazón puede perder su capacidad de aumentar el gasto cardíaco para satisfacer las necesidades del cuerpo. Los pacientes mayores también pueden estar tomando beta bloqueantes para hipertensión, que les impide tener la capacidad de aumentar su frecuencia cardíaca. Los pacientes geriátricos corren el riesgo de aterosclerosis, que es un trastorno en el que el colesterol y el calcio se acumulan dentro de las paredes de los vasos sanguíneos formando una placa, lo que eventualmente conduce a un bloqueo parcial
o completo del flujo sanguíneo. Ok, entonces, ¿qué es eso? La aterosclerosis es una acumulación de grasa y colesterol en las arterias, que está en la figura más adelante. Las complicaciones mayores de aterosclerosis incluyen infarto del miocardio, un ataque al corazón y un ataque a la enfermedad, la enfermedad aterosclerótica se origina en la adolescencia y afecta a más del 60% de las personas mayores de 65 años. La presencia de aterosclerosis marca el ataque, la enfermedad del corazón, hipertensión y el intestino, infarto más probable. ¿Qué? Bueno, y el infarto es el más probable. Bueno. Entonces viene así. Entonces viene la pared muscular, el lumen, que está en el centro, lo que viaja, y la capa, como se ve acá. Pero a diferencia de lo normal, allá con arteriosclerosis, se ve cómo está el colesterol cubriendo el lumen, y aquí hay un taponamiento de sangre, como se ve acá, y aquí se ve como el lumen, que es esto, y el calcio lo se puede observar acá, ¿sí? Todo lo que interviene y el taponamiento de la arteria. Por eso se llama arteriosclerosis. Entonces, las personas mayores también tienen un mayor riesgo de formación de un aneurisma. ¿Qué es un aneurisma? Es una hinchazón o agrandamiento de la pared de un vaso sanguíneo que resulta del debilitamiento de la pared del vaso. Un anormal lleno de sangre, dilatación de la sangre a la pared del vaso sanguíneo. Puede producirse una pérdida de sangre grave cuando hay una ruptura de un aneurisma. Con el envejecimiento, los propios vasos sanguíneos se vuelven rígidos, lo que resulta en una presión sistólica con una presión arterial alta. Como resultado, el ventrículo izquierdo, que empuja la sangre hacia el cuerpo, se vuelve más gruesa y finalmente pierde elasticidad, lo que resulta en una disminución del llenado del lado izquierdo del ventrículo, el cual en el giro provoca una disminución del gasto cardíaco. Otros cambios anatómicos incluyen el endurecimiento y degeneración de las válvulas del corazón, que pueden impedir el flujo sanguíneo normal y fuera del corazón. El envejecimiento también altera el número de células en el corazón. El nódulo sinovial disminuirá en un 90%. Este evento, combinado con la fibrosis y los depósitos grasos que se adhieren a la vía eléctrica, hace probable que el paciente presente algún tipo de alteración al corazón o del ritmo de alteración al corazón o disritmia. Esto puede causar una frecuencia cardíaca que es demasiado rápida, demasiado lenta o demasiado errático para proporcionar un flujo sanguíneo efectivo al cuerpo. Otra condición que afecta a las personas mayores es la ortostática y de la hipotensión, como postura de hipotensión, lo que supone una disminución en la presión arterial causado por un cambio en posición. Cuando una persona pasa de estar sentada a estar de pie,
La gravedad empuja la sangre hacia abajo, alejándola del cerebro. Esto causa una frecuencia cardíaca y la contractilidad aumenta. En las personas más jóvenes, la capacidad del cuerpo para compensar evita que se desmayen, porque las personas mayores se vuelven menos sensibles a cambios rápidos de presión arterial. Es posible que veas una gota en la presión arterial sistólica de 20 milímetros de mercurio. Es posible que hagas una gota en una caída en la presión arterial sistólica de 20 mililitros de mercurio, cuando un paciente mayor pasa de estar sentado a estar de pie. Por lo tanto, el cuerpo tiene menor capacidad de adaptarse a cambios posturales rápidos. Ok. Otro problema vascular se denomina estasis venosa. Estasis significa el estado de inmovilidad y en este contexto se refiere a la pérdida de funcionamiento adecuado de las venas en las piernas, que normalmente lleva la sangre de regreso al corazón. Esta condición crea problemas como coágulos de sangre en la superficie de las venas. Flebitis superficial se llama eso, y coágulos de sangre en las profundas venas, conocidas como trombosis venosa profunda. Dice que es una formación de un coágulo de sangre entre las venas más grandes de una extremidad. Coágulos de sangre dentro de las venas más grandes son coágulos de sangre. El trombo es el que viaja, más grandes de una enfermedad, generalmente después de un periodo de inmovilización prolongada. La trombosis venosa profunda es una preocupación seria porque puede producir una embolia pulmonar, porque viaja el trombo. Las personas con estasis venosa suelen presentar edema, hinchazón de piernas y tobillos. Los pacientes refieren sensación de plenitud y dolor o sensación en sus piernas, especialmente al estar de pie. Esta condición eventualmente causa una decoloración marrón rojiza en la piel y en algunos casos úlceras en la piel. Vean esto. El ataque al corazón, que es el MI, uno lo van a encontrar como el MI o MI, que es el ataque o el infarto al miocardio. En inglés obviamente puede ser myocardial infarction o heart attack. Entonces dice, el dolor en el pecho es una queja común en las personas mayores. A menudo puede significar problemas al corazón relacionados como el infarto del miocardio, un infarto al miocardio. Es importante recordar que los síntomas clásicos de un ataque al corazón a menudo no están presentes en pacientes geriátricos. Hasta un tercio de los pacientes mayores tienen síntomas silenciosos. El ataque al corazón en el que no se presenta dolor torácico habitual. Esto es particularmente común en mujeres y personas con diabetes. No suma que su paciente tiene un infarto al miocardio porque no presenta el clásico dolor torácico subesternal a presión. Cualquiera de los siguientes síntomas puede ser una manifestación cardíaca
o una cardiopatía aguda en el paciente mayor y debe ser evaluado por un profesional de salud avanzado o ILS y personal con un trastorno cardíaco subyacente como una disnea. Bueno, entonces, es que como, a ver, porque aquí no me puso punto ni coma esta cosa. Entonces, personal por un trastorno cardíaco subyacente, como la disnea, dolor epigástrico y abdominal, pérdida del control de la vejiga y los intestinos, náuseas, vómitos, debilidad, mareos, aturdimiento y síncope, y fatiga y confusión. Vamos a señalar esto de una vez. Y listo, ya lo señalé. Otros signos y síntomas en las personas mayores pueden indicar problema cardiovascular, incluyen problemas con la circulación, diaforesis, sudoración profunda, piel pálida, cianótica azul o moteada, presión arterial anormal o disminuida, sonidos respiratorios, aumento de la edema periférico o hinchazón. Bueno, vamos a señalar esta parte. Otros síntomas de las personas mayores pueden indicar problemas cardiovasculares, incluyen problemas con la circulación. Listo, entonces problemas con la circulación, diaforesis, que es sudoración profunda, piel pálida, cianótica, o sea, azul o moteada, presión arterial anormal o disminución de los sonidos respiratorios y aumento periférico del edema, o sea, hinchazón, cuando la gente se hincha en las extremidades, que se le ponen esos brazos o las piernas sobre todo. Sobre todo las piernas. Entonces, es esencial obtener una línea base de signos vitales porque esta información le proporcionará una imagen primaria de la gravedad de la condición de su paciente. Puede usar estos hallazgos para medir su evaluación continua del paciente. Las pulsaciones y las tasas pueden ser demasiado lentas, demasiado rápidas, débiles o irregulares. Presión arterial, la lectura puede mostrar hipertensión o hipotensión, cualquiera de los cuales es significativo en la presencia de dolor torácico cardíaco. La frecuencia respiratoria puede ser más alta a medida que el cuerpo intenta tomar en uso más oxígeno para ayudar a una infección, ayudar a un enfermo del corazón. Un EMT a nivel general. El tratamiento del problema cardíaco en un paciente mayor consiste principalmente en las vías respiratorias, soporte ventilatorio y circulatorio. La mayoría de los servicios médicos de emergencia, los protocolos del sistema permiten a los EMT administren aspirina o ayudan a los pacientes con la administración de medicamentos como la nitroglicerina con orden médica. Continúe evaluando el tratamiento de su paciente a través de su revaloración. Entonces, falla el corazón. Los signos y síntomas de la falla varía dependiendo del grado en el lado derecho o el izquierdo del corazón. Esto está funcionando, si esto está funcionando correctamente, ¿sí? Porque una cosa es el que bombea sangre a la arteria carótida, a la aorta, y la otra es la que recibe sangre. Entonces por eso es la diferencia.
El lado derecho del corazón. El lado derecho del corazón, la falla ocurre cuando el fluido de sangre regresa del cuerpo, o sea, por sobre las venas. ¿Y qué se encuentra allí? La distensión de la vena yugular. Es un abultamiento visual en las venas yugulares del cuello que puede ser causado por sobrecarga de líquidos, presión en el pecho y taponamiento cardíaco o neumotórax tensión. Nuevamente, por sobrecarga de líquidos, presión en el pecho, taponamiento cardíaco o neumotórax tensión. Es el abultamiento visual de la vena yugular, o sea, las venas del cuello. También que puede haber ascitis, que es acumulación anormal de exceso de líquido en la cavidad peritoneal, o sea, ¿en dónde? En el abdomen. Líquido en el abdomen y periférica o un edema periférico en los tejidos corporales. Un agrandamiento del hígado también puede estar presente en el flujo de sangre a través de la vena aorta. Esto se puede determinar mediante la palpación del lado derecho del corazón. La falla a menudo es causada por el lado izquierdo por insuficiencia del corazón, pero que es común ver signos de ambos al evaluar al paciente que tiene insuficiencia del lado izquierdo de una falla del corazón. Entonces, el lado derecho falla a menudo es causada por el lado derecho del corazón. La falla a menudo es causada por el lado izquierdo del corazón por insuficiencia, por lo que es común ver signos de ambos al evaluar al paciente que tiene insuficiencia del lado izquierdo por una falla al corazón. Entonces dice, con el lado izquierdo, con insuficiencia cardíaca, el líquido se acumula en los pulmones. Con el lado izquierdo, con insuficiencia cardíaca, el líquido se acumula en los pulmones. Ok, ya. El exceso de líquido, la causa de que los pulmones un edema pulmonar. Edema. Es diferente al embolia. Edema. Es acumulación de líquido. Edema sí, venga, a ver, aquí está. Edema pulmonar es una acumulación de líquido. Sí. En los pulmones, a menudo como resultado de insuficiencia cardíaca congestiva. Y el paciente tendrá dificultad para respirar, grave hipoxia con crepitaciones ante los pulmones. Disnea paroxística nocturna es una afección que se caracteriza por una respiración repentina de angustia que despierta a la persona por la noche cuando el paciente está en una posición reclinada. La angustia de respiración es causada por acumulación de líquido en los pulmones. Los pacientes refieren tos, sensación de sofocación y sudores fríos. Y notarás taquicardia. Wow. El término para no poder respirar estando acostado es ortopnea, una indicación de que el paciente puede estar experimentando un fracaso en el corazón y es que duerme y por lo que duerme sentado. La ortopnea es la disnea intensa que se experimenta al acostarse y que se alivia al sentarse. Miércoles. El tratamiento debe consistir en las vías respiratorias, soporte ventilatorio y o circulatorio. Stroke o el accidente cerebrovascular. ¿Qué es el accidente cerebrovascular? Es una interrupción del flujo sanguíneo al cerebro que provoca la pérdida de la función cerebral, también llamado accidente cerebrovascular. Es una de las principales causas de muerte en personas mayores y la probabilidad de experimentar un ataque, el riesgo de accidente cerebrovascular aumenta con la edad. Las causas de los accidentes cerebrovasculares pueden ser prevenibles o no. Los factores de riesgo prevenibles incluyen el tabaquismo, hipertensión, diabetes, fibrilación articular, obesidad
un estilo de vida sedentario. Los factores incontrolables incluyen la edad, la raza y el sexo. Signos y síntomas de ataque al corazón incluyen alteración aguda del nivel de conciencia, un entumecimiento, debilidad o parálisis en un lado del cuerpo, dificultad para hablar y dificultad para hablar y dificultad. ¿Qué? ¿Por qué dos veces? Ok. Hablado arrastrado o dificultad para hablar. Son diferentes. Bueno, en inglés, bueno, esas traducciones de acá. O comprender el habla, que es afasia. Afasia, la afasia, que es dificultad para hablar, la incapacidad de comprender o producir habla, dificultad. Alteraciones visuales, dolor de cabeza y mareos, inconsciencia y en los peores casos convulsión, del capítulo 18, emergencias neurológicas, para obtener más información sobre el ataque y luego su evaluación. Accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, en el cual el vaso sanguíneo roto provoca desangrado en el cerebro. Son menos comunes y tienen más probabilidades de ser fatales. Los accidentes cerebrovasculares isquémicos ocurren cuando un coágulo de sangre bloquea el flujo de sangre a una parte del cerebro. Del tejido distal a este coágulo se le priva de oxígeno y morirá si el coágulo no se descompone. El objetivo del tratamiento, este sí está larguito. El objetivo del tratamiento es salvar la mayor parte del posible del tejido circundante del cerebro, tejido como sea posible. Muchas comunidades ahora tienen centros de ataque que se especializan en tratamiento rápido y eficaz de ataque. Incluso hay algunas ambulancias equipadas con escáneres de tomografía computarizada TC que se envían ataques, strokes, pacientes con strokes. Determinar el ciclo de síntomas de ataque es importante. Si los síntomas ocurrieron en las últimas horas, el paciente puede ser candidato para una terapia central de stroke y tienen mayores posibilidades de recuperación. En algunos centros con capacidades muy avanzadas, esfuerzos para resultar en perfusión al cerebro. La extracción del coágulo puede ser útil en limitar la discapacidad a largo plazo hasta 24 horas después de la aparición inicial de los síntomas. Recuerde que un ataque isquémico transitorio puede tener los mismos signos y síntomas que un stroke. Recuerde que un ataque isquémico transitorio es un trastorno del cerebro el cual las células cerebrales dejan de funcionar temporalmente debido a la falta de oxígeno, lo que provoca síntomas parecidos a los de... Bueno, nuevamente, las células cerebrales dejan de funcionar temporalmente debido a la falta de oxígeno, lo que provoca síntomas parecidos a los de un accidente cerebrovascular, que se resuelve completo en las 24 horas siguientes de su aparición y puede tener los mismos signos y síntomas de un ataque. Trate siempre al paciente como si estuviera experimentando un ataque, a menos que el control médico ordene lo contrario. Y vamos a ver lo siguiente, que va a ser cambios en el sistema nervioso, pero eso ya será cuento para otro video.